Doctor Fernández. Bueno, en materia de reforma electoral, lo primero que hay que recordar es que creíamos que habíamos llegado falsamente a la meta. Es decir, que habíamos creado el IFE, el TRIFE, 1991, que ya habíamos dejado en manos de instituciones confiables e independientes las elecciones, la organización y la definición de las elecciones, y no ha sido así. A un punto al que me quiero referir en específico es a la manera en que se conforma el Consejo General del IFE. Por ley está dicho que las fracciones parlamentarias propondrán elementos, personas, para formar parte del Consejo General del IFE. La cuestión es que se ha visto con mucha claridad, no solamente en el IFE, sino en muchísimos órganos electorales que hay en el país, en cada estado, que han ido bajando los niveles de independencia de los consejeros electorales para vincularse a los partidos políticos, dependen, son personeros de los partidos políticos y no ciudadanos independientes. Por eso es que extrañamos a Waldenberg y su generación y criticamos la composición del órgano como está actualmente. Y esto es una reforma importantísima que tenemos que hacer para devolverle la independencia, la seriedad, la ciudadanización en el sentido pleno de la palabra a los órganos ¿Y será electorales. posible que en este año lo veamos los mexicanos? Yo creo que La uno de gente los acuerdos es ese, precisamente, porque el PRD fue la parte más afectada de esta no situación. tiene gente ahí. No tiene gente ahí, precisamente porque cuando se hizo el actual Consejo General del IFE, los que intervinieron fueron el PRI, por una parte, y el PAN, y se llevaron toda la torta, como decíamos. Y entonces resulta de que, como los vimos actuar, fue efectivamente en el sentido de obedecer a líneas partidistas y no a criterios de independencia política. La otra cuestión que me parece sustancial y yo creo que se tiene que abordar en este año, si no se aborda, yo creo que ya será muy tarde para el 2008 o el 2009, donde vamos a tener de nuevo elecciones federales, es la cuestión de los medios de comunicación. Los partidos reciben cierta cantidad de dinero, pero esta cantidad de dinero en un gran porcentaje va dirigida al pago de campañas y sobre todo a la televisión. Y entonces ahí el gran elector no se vuelve el ciudadano, sino precisamente los medios de comunicación. Yo platiqué con uno de los candidatos a la presidencia de la República y me decía, cuando yo salgo en televisión, mis bonos aumentan exponencialmente, pero cuando salgo de los medios, pierdo el porcentaje y entonces ya nadie se acuerda de mí. Tengo que mantenerme en la campaña televisiva. Por eso el mismo Vicente Fox, siendo candidato a la presidencia de la República, decía, si yo no entro a los medios de comunicación, pero a la televisión específicamente, estoy muerto. No existe. Y entonces, el punto es el siguiente. Así como Agustín señalaba que tenemos un sistema presidencialista a la norteamericana, pero un sistema de partidos a la europea, que es ciertamente, como dices bien, es el peor de los mundos posibles, pues entonces si vamos a un sistema parlamentario, si vamos a un sistema más europeo, que en lo particular a mí me parece el más adecuado, pues también vayamos a una regulación electoral que está ampliamente vinculado. La reforma del Estado y la reforma electoral tienen que ir de la mano. Entonces vamos a un sistema de controles de los medios de comunicación más a la europea. En Europa, y esto me lo señaló un estimado amigo italiano, Luigi Bonanate, en Europa están prohibidas las campañas políticas en la televisión. Se pueden utilizar otros medios, pero no el de la televisión. ¿Por qué? Porque entonces ahí entra lo que Giovanni Sartori, como lo decía el maestro Becerra, entra lo que Giovanni Sartori llama el videopoder. Es decir, sustituye el medio de comunicación y los dueños y los que controlan los medios de comunicación la decisión final. ¿Por qué? Porque la democracia está basada en la inteligencia, en la razón, en el debate entre los ciudadanos. Pero cuando la imagen sustituye a la inteligencia, entonces todo el proceso democrático queda tergiversado.
entonces la televisión se vuelve el gran controlador de la política y como lo hemos visto en nuestro país, claramente, donde hubo una campaña favorable a un cierto candidato y una campaña de desprestigio de lodo contra uno de los candidatos, a pesar de que tenía mucho apoyo social. Entonces, esto es uno de los puntos fundamentales, controlar a los medios de comunicación y finalmente el financiamiento. O sea, los partidos políticos nos cuestan mucho. Pero mucho. Y la cuestión es que los partidos políticos están ya enredados en una especie de proceso de oligarquización de la política mexicana. ¿A qué me refiero? A que la política se está concentrando cada vez más en la cúpula y menos en la base. Y esto es también contrario al espíritu democrático. Es decir, son los grandes intereses financieros, son los grandes intereses políticos, son los grandes intereses mediáticos los que están controlando al país y al proceso político. De tal manera, y con esto termino, que podemos tener las mejores elecciones, el mejor sistema partidista, pero que no cambie la estructura de poder. ¿Por qué? Porque la estructura de poder va a seguir controlada, como hoy lo está, en un grupo, en un puñado de familias que realmente son las que usufructúan toda la riqueza de este país. Podríamos tener democracia electoral, pero con una oligarquía real. Y lo que se trata es de que la democracia realmente transforme el sistema de poder hoy imperante. Y solo lo podemos hacer a través de también afectar vía la reforma del Estado, vía la reforma electoral, la estructura de poder que hoy tenemos y que ha permanecido intacta desde hace muchísimos sexenios.